Este nuevo SUV compacto combina lujo, durabilidad y poder sin desfalcar tu billetera. Tiene un interior de los más amplios en su segmento, con mucho espacio para las piernas y los hombros de todos los pasajeros. Un sistema de infoentretenimiento y clúster de instrumentos con dos pantallas de 10 pulgadas ha estado en producción desde el 2007, ha ganado muchos premios y es conocido por su confiabilidad legendaria. El nuevo Jeep Compass está disponible con una variedad de motores, incluyendo un motor turboalimentado de 4 cilindros que produce 200 caballos de fuerza y permite llevar a la familia a bordo mientras arrastras un remolque o un camper de hasta 1 tonelada. El Compass también está disponible con tracción delantera o tracción en las 4 ruedas y además tiene techo panorámico hermoso, frenado automático de emergencia con detección de autos, peatones y ciclistas, así como asistencia de frenado en lluvia. En cuanto a modos de manejo, realmente no parece haber demasiados. Está Drive normal y luego el modo tipo manual, haciendo la palanca hacia la izquierda. Por lo menos en esta versión, ya que la tope de gama sí cuenta con modos de manejo y tracción de nieve y esas cosas, pero son más off-road. El modo Drive regular en esta versión de Jeep Compass con el 1.3 turbo tiene un acelerador que, si lo presiono, lo bombeo, no responde, sigue manteniendo la respuesta lineal. Está hecho para ahorrar combustible. Pero si pongo pata a fondo, ahí está, se revoluciona el motor, empuja con ganas. Casi las 200 libras-pie de torque son algo bastante impresionante para un 1.3 turbo y tiene buena contundencia. Esa es una forma. La otra manera es pasar al modo tipo manual aquí, y para el modo tipo manual puedo utilizar la palanca hacia abajo o hacia arriba, cuarta, tercera. O puedo usar también las paletas de cambio acá en el volante. Voy en segunda, acelero a fondo, que me dé todo el torque en la línea roja, casi a las 6000, presiono la paleta y hace el cambio. 120, 130 kilómetros por hora en tercera, 6000 revoluciones, hago el cambio. Los frenos de disco en las 4 ruedas están súper bien. Y es en este modo tipo manual, donde si vengo acá arriba en cuarta marcha, puedo bajar segunda, pisar el acelerador y empuja inmediatamente, como un vehículo manual. Me da la impresión de que el Jeep Compass está 100% pensado para las personas que buscan un SUV de lujo con muy buen desempeño en un segmento donde las demás marcas orientan sus vehículos a un uso más ñoño y familiar. Entre sus rivales del segmento, aunque no necesariamente en precio, podemos encontrar a toda la gama de SUVs compactas como Kia Sportage, la mismísima Nissan X-Trail, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Trax o incluso su prima hermana, la Dodge Journey, por tan solo mencionar algunos. Y aunque en gusto se rompen géneros, para muchas personas el nivel de lujo y refinamiento de esta Jeep Compass no tiene comparación en su rango de precio. Bueno, ¿qué está pasando aquí adelante? Primero, el diseño de la consola me parece sumamente elegante. Además que la pantalla volada aporta también este look de lujo. Otra cosa muy padre es que el tablero está tapizado en tactopiel o vinipiel, un material suave que a mí me parece piel. También podemos encontrar ese mismo material suave en la parte superior de las puertas, así como insertos de tactopiel más suaves todavía, donde descansas todo el brazo. Otros detalles que me encantan son estos de aquí. Estos son atajos para funciones del auto: sistema auto start stop, control de tracción, luces de emergencia, sensores de reversa y sistema de asistencia de estacionamiento. Un detalle visualmente bonito pero que no es mi hit son las ventilas de aire acondicionado en la parte media baja del tablero. El aire fresco te pega en el brazo o en el torso, es más difícil que te llegue al rostro. Sin embargo, la climatización es de doble zona y controles independientes aquí. Están bastante padres y al presionarlos se activa el visualizador al costado en la pantalla. Control para velocidad del ventilador, todo lo que necesitas. Un par de puertos USB buenísimo y cargador inalámbrico acá abajo. Además hay una bahía de carga inalámbrica aquí dentro. El freno de mano es electrónico con un solo botón, par de portavasos y botón para activar y desactivar el brake hold. La rueda, el timón o volante tiene ajuste de altura así como de profundidad, cosa que agradezco muchísimo. El techo panorámico es precioso. Por acá tenemos control de velocidad crucero con función de limitador y los controles para la computadora de viaje. La pantalla en el clúster de instrumentos es de 7 pulgadas, 7.5. Hay muchísima información del vehículo que puedes configurar o poner.
Los asientos son súper cómodos, aunque sí son algo firmes. Tienen buen soporte a los costados y puedes sentir la calidad de los materiales de la piel. Además, si te gusta guardar secretos, debajo del asiento del copiloto tenemos una bahía de carga. El audio es premium y está firmado por Beats, 8 bocinas y un subwoofer, mientras que los vidrios tienen ajuste eléctrico con función de un solo toque para las 4 puertas. Hay Android Auto, sí. Hay Apple CarPlay, sí. Configuraciones del vehículo, aplicaciones y hay cámara de reversa. Es de las más nítidas y más claras que hay en todo su segmento y me encanta. Además que la pantalla de 10 pulgadas tiene una proporción enorme. Por si eso fuera poco, las pautas son totalmente dinámicas y hay una línea punteada para que puedas enganchar remolque. Todos los materiales, texturas y acabados se sienten de primera calidad. Por fuera podemos encontrar el icónico diseño de Jeep en la parrilla y en todo el frente. Y este es un diseño que muchas personas aman y a otras personas no les gusta tanto. Personalmente me gusta que se ve rudo y robusto y que los faros están perfectamente integrados dentro del volumen de la fascia. Además, un detalle que me parece padrísimo es que los faros de niebla están bastante altos, alejados de la parte baja, donde podrían ser dañados con mayor facilidad. Esto es una cosa buena. Aquí tenemos sensores ultrasónicos para el estacionamiento, así como esta franja negra que le da todavía ese look más robusto. El único pero que yo le pongo al diseño exterior es la falta de colores, porque en sus diferentes versiones predomina mucho el gris, el negro y el blanco, aunque sí reconozco que tienen un tono de azul que me gusta mucho. El rin o la parte metálica de la rueda es de 18 pulgadas, mientras que la goma, la suela, la llanta es de perfil medio o medio bajo para darle ese feeling más deportivo en la dirección. Si la vemos de costado se ve muy bonita, pero no dejes que esta toma te engañe porque es más alta de lo que parece y esa altura adicional permite que personas altas quepan mejor en su interior. Otro detalle que aprecio son los frenos de disco en las 4 ruedas, así como los protectores en polímeros de alta resistencia en toda la parte inferior y alrededor de las ruedas. Cuando la vemos por atrás podemos apreciar que el diseño es bastante limpio, icónico de la marca. Hay sensores ultrasónicos y faros traseros que se envuelven alrededor del vehículo, así como limpia parabrisas trasero. Pero la pregunta que siempre nos hacemos es ¿cuánto le cabe atrás? Dedito de la felicidad. Bueno, para empezar, hay esta bonita cubierta de privacidad. Aquí atrás encontramos el subwoofer firmado por Beats. Tenemos un tomacorriente de 12 voltios. El espacio resulta ser mejor de lo que parece, sobre todo a lo ancho. Mientras que aquí abajo tenemos llanta de refacción de tamaño completo. Claro que esa llanta de refacción es a costillas de la altura interior de la cajuela. Sin embargo, en posición de chacmol, quepo bien. Y acostado en el interior puedo ir todo lo largo de mi cuerpo. De hecho, podemos ver que los pies quedan dentro del área de la cajuela. Así que la profundidad hacia adentro, a lo largo y el ancho están muy bien, mientras que el alto se defiende. Este es el motor 1.3 litros, 4 cilindros, turbo ahorrador, pero poderoso, que equipa la nueva Jeep Compass. Obviamente en sus primeras 2 versiones, porque la versión tope de gama tiene un 2.0 turbo, pero ese es tema de otro video. Este motor entrega 173 caballos de potencia y 199 libras-pie de torque y está acoplado a una transmisión automática convencional de 6 velocidades con convertidor de torque. Nada de CVTs, nada de dobles embragues, simplemente muy ahorradora e incluso cuenta con modo de conducción tipo manual. No dejes que su desplazamiento te engañe. Este es uno de los motores más poderosos y con más torque para su tamaño y rango de precios, pero también uno de los motores con mejor consumo de combustible. Atrás el espacio es muy cómodo, mucho más cómodo de lo que esperas. Algo que me gusta mucho es el espacio para las piernas. El muslo va completamente recargado, la posadera del asiento es alto, la rodilla va
a la altura de la cadera y real y verdaderamente podemos meter los pies debajo del asiento delantero para una posición muy cómoda. ¿Caben acaso 3 adultos? Yo creo que sí, porque aún estando en la posición del asiento central, las rodillas no van tan elevadas gracias a que el ducto no está tan alto como en otros vehículos. Además, podemos localizar un par de ventilas para el aire acondicionado, 2 puertos USB y toma corriente de 12 voltios más abajo. Entre las cosas que me encantan de Jeep Compass es el sistema de estacionamiento autónomo. Vamos a ver qué tan bien o mal funciona el estacionamiento automático. Me pongo el cinturón de seguridad, ¿verdad? Porque si no, no va a funcionar. Presiono el botón del tablero que dice P-ON. Active Park Sense. Busca, oprima izquierda o derecha para cambiar de maniobra. Ok, entonces aquí tenemos paralelo en batería. Vamos a poner en batería. Listo. Y ahora presiono la direccional del lado que quiero que busque el espacio. Ok. Estoy viendo que aquí hay físicamente un espacio. No sé si la camioneta ya lo detectó o no. Vamos a ver. Ahí está. Siga hacia adelante. Se encontró el lugar. Siga hacia adelante. Deténgase y retire las manos del volante. ¿Ya? Cambia a reversa. Reversa. Revisa alrededor. Veo que no hay nada. La cámara despejado. Solo voy a controlar el acelerador y el freno. No voy a tocar el volante. Aquí yo estoy acelerando un poquito y el volante se está moviendo solito. Cada vez que los vehículos hacen esto me da una cosa. Ok. Mueva hacia atrás, mueva hacia atrás. Uy, el poste, sí lo libró. Stop. Cambia drive. Hay un poste atrás. Un poste azul. Mueva hacia adelante. Está detectando el siguiente poste. Me gusta mucho cómo se mueve. Park Sense desactivado. ¿Ya terminó? Ya le doy Park. Listo. Nada mal. El Android Auto es inalámbrico. El Android Auto funcionando desde este teléfono en este momento. Pero me gusta usar el cable porque se carga más rápido. En cuanto a seguridad, Jeep Compass está muy equipada desde la primera versión, pero la segunda versión tiene todavía más asistencias avanzadas y la tercera versión, la tope de gama, la High Altitude, es la que tiene toda la farmacia en seguridad. Sin embargo, hay 7 bolsas de aire desde la primera versión, 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y una para rodilla de conductor. Y estas 7 hacen la chamba de 9 porque las de cortina son hasta la fila de atrás. Hay ABS, hay EBD, hay BA, hay TCS, ESC, THC, CBD, LSD, DMT, VHS, Betamax y todo lo que quieras. Por seguridad no se escatima y eso le aplaudo a Jeep. Estructura de acero reforzado, sí. Barras de protección laterales en las puertas también. Llegamos al semáforo y se detiene el motor completamente. Aquí arribita, 0 revoluciones por minuto de este lado porque hay sistema Auto Start Stop que se activa con este botón. En cuanto a las versiones y precios, hay 3, te los pongo en pantalla en este momento en lo que voy diciendo todas estas cosas. Y en mi opinión, desde la primera versión, por diseño, materiales, acabados y lujo, por experiencia, por vivencia interna, desde la primera versión vale la pena. Pero mi favorita es la versión tope de gama con el motor 2.0 turbo y la tracción en las 4 ruedas. En cuanto a asistencias de conducción, tenemos el control de velocidad crucero que podemos activar presionando este botón central. Al pasar los 30 km por hora le damos set y ahí está encendido. O sea que puedes utilizar el control crucero no solo en carretera, sino también en situaciones de ciudad. Para la primera y segunda versión, este es un control crucero normal, tradicional. Para la versión tope de gama es adaptativo. Me gusta mucho que en el tablero también hay un monitor de eficiencia donde te va dando el consumo en tiempo real. Si lo mantienes en el verde, quiere decir que estás haciendo aceleraciones suaves y graduales y estás siendo lo más eficiente. Para ciudad me parece el manejo muy cómodo. La dirección tiene buena precisión, pero es suave. No necesitas mucha fuerza para poderla mover. Con tantita que la mueves, haces un cambio de carril o te regresas al otro.
Mientras que la suspensión sí es un poco más firme que lo que regularmente encontramos en su competencia. Esta suspensión más firme se traduce en mejor estabilidad a alta velocidad y en una mayor capacidad de carga. De acuerdo con su ficha técnica, puede cargar hasta 1.6 toneladas. Es muy impresionante. Y su capacidad de arrastre es de más de 2,5 toneladas, lo cual implica que vas a poder remolcar tu barco, tus motos, otro carro. Me explota la cabeza, ya que estas son capacidades que regularmente no ves en ninguna de su competencia. En consumo nos está dando reales 14.7 kilómetros por litro en ciudad. Creo que solo me hace falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100. Drive regular, apagamos el aire acondicionado. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Entre el control de tracción porque si no, te rapa bonito, te lleva hasta la línea roja. 6,000 y cachito y hace el cambio. 100 kilómetros por hora, es rápida. Para hacer un 1.3 es bastante rápida. Una segunda corrida en modo tipo manual. Movemos la palanca hacia la izquierda. Voy a hacer los cambios con las paletas aquí atrás en el volante. Apagamos el aire. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Cero derrape. Máximo tiempo de salida el mejor posible. Ahí está el cambio. 100 kilómetros por hora. Nada mal.